El desapego, una palabra que muchos confunden con indiferencia, pero que en realidad esconde uno de los secretos más poderosos de la filosofía estoica. Vivimos en un mundo donde pareciera que todo gira alrededor de lo que tenemos, lo que mostramos y lo que otros opinan de nosotros. Sin darnos cuenta, nos atamos a relaciones que nos drenan, a metas que nos obsesionan y a resultados que, al no llegar, nos hunden en la frustración. Los estoicos, sin embargo, descubrieron hace más de 2000 años que la verdadera fuerza no proviene de acumular más, sino de soltar. El desapego no es frialdad ni apatía, sino la capacidad de mantener la calma en medio de las tormentas, de avanzar sin depender de que los demás reconozcan cada uno de tus pasos y de vivir sin miedo a perder aquello que nunca estuvo bajo tu control. Epicteto lo decía con claridad en su Enchiridión: de las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Ese recordatorio, simple pero poderoso, es el fundamento del desapego. Porque cuando dejas de aferrarte a lo que nunca controlaste, liberas una energía magnética, seguridad, serenidad y enfoque. Y esa energía se percibe, los demás la sienten, y es lo que hoy llamamos magnetismo personal. En este video vamos a explorar cómo el desapego puede transformarse en ese imán invisible que atrae respeto, confianza e incluso admiración. Descubriremos las claves estoicas que convierten la calma interior en una fuerza externa y te compartiré prácticas concretas para que empieces a aplicarlo en tu vida desde hoy. Si observamos con honestidad, nos daremos cuenta de que gran parte de nuestro sufrimiento proviene del apego. Nos apegamos a resultados, el ascenso en el trabajo, la pareja que soñamos, la aprobación de la sociedad. Y cuando esas cosas no llegan, o cuando se desmoronan, sentimos que nuestra vida se derrumba con ellas. El apego es como una cadena invisible. Al principio parece ligera, incluso cómoda, porque nos hace sentir que tenemos algo seguro. Pero con el tiempo descubrimos que esa cadena nos ata, nos limita y nos hace dependientes de lo externo. Los estoicos comprendieron que la dependencia emocional de lo que no controlamos es la receta perfecta para la esclavitud interna. Marco Aurelio, en sus meditaciones, advertía: el que se apega demasiado a los placeres de la vida se hace vulnerable al dolor que estos mismos pueden traer. Para él, la verdadera libertad consistía en vivir de tal manera que nada externo pudiera dominar su ánimo. Y aquí surge la paradoja: cuanto más necesitamos algo, menos atractivos nos volvemos. Esa necesidad se percibe como ansiedad, como desesperación, como un vacío que los demás detectan incluso antes de que abramos la boca. En cambio, cuando aprendemos a estar completos sin depender de lo que está fuera, emanamos tranquilidad. Imagina a dos personas en una conversación. Una depende de la aprobación del otro, busca agradar, teme el rechazo. La otra está serena, segura de su propio valor y no necesita impresionar. ¿Cuál de las dos resulta más magnética? El desapego no significa que no valores, sino que no mendigas. No significa que no ames, sino que tu amor no nace de la carencia, sino de la abundancia interna. Por eso el desapego no es una estrategia para atraer a otros, sino una consecuencia de haber encontrado dentro de ti lo que antes buscabas afuera. Es ese estado de calma interior el que genera respeto, confianza y sí, magnetismo. Para entender el verdadero poder del desapego, debemos regresar a las enseñanzas fundamentales de la filosofía estoica. Los estoicos no hablaban de magnetismo en el sentido moderno, pero sí describían un estado de fortaleza interior que inevitablemente atraía respeto y confianza.
Epicteto enseñaba que todo se divide en dos categorías: lo que depende de nosotros y lo que no. Nuestros juicios, decisiones y acciones están bajo nuestro control. La salud, la riqueza, la opinión de otros y los resultados externos no lo están. Cuando confundimos estas dos esferas, nos convertimos en esclavos del azar, de las circunstancias y de la voluntad de los demás. El desapego, entonces, surge al aceptar profundamente esta distinción. No significa que no trabajemos por nuestras metas o que no cuidemos de nuestras relaciones, sino que no nos definimos por el resultado final. Hacemos lo correcto porque es correcto, no porque alguien lo aplauda o porque garantice éxito inmediato. Marco Aurelio lo vivió en carne propia. Como emperador de Roma, tenía el mundo entero a sus pies, pero también enfrentaba traiciones, guerras y enfermedades. En sus meditaciones escribió: si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu opinión sobre ella, y esto está en tu poder cambiarlo. Esa frase encierra la esencia del desapego. No puedes controlar lo que pasa, pero sí cómo lo interpretas y cómo respondes. Séneca añadía otra perspectiva: el sabio es aquel que no se encadena a los bienes ni a los placeres, porque sabe que son prestados, no permanentes. No es pobre quien tiene poco, sino quien desea mucho, decía. El desapego libera del deseo desmedido y de la ansiedad que produce el miedo a perder. Así, para los estoicos, el desapego no era una técnica de manipulación social, sino una práctica diaria de libertad interior. Alguien desapegado no es frío ni distante. Es alguien que ama más auténticamente, porque no ama desde la necesidad, sino desde la elección consciente. Uno de los aspectos más fascinantes del desapego es la paradoja que genera. Cuando dejas de perseguir con desesperación, es cuando más cosas empiezan a llegar. ¿Por qué? Porque la gente, consciente o inconscientemente, percibe tu seguridad interior como un signo de valor. Imagina a alguien que insiste demasiado en agradar, que busca aprobación constante, que necesita que lo validen. Esa persona transmite ansiedad y dependencia, y por más que lo intente, su magnetismo se diluye. Ahora piensa en alguien que se muestra sereno, que disfruta de la conversación sin querer forzar nada, que se interesa por los demás, pero no se obsesiona con el resultado. Ese equilibrio es atractivo porque proyecta independencia y fortaleza. Los estoicos nunca buscaron ser atractivos en el sentido moderno, pero su disciplina y serenidad los hacían destacar en cualquier situación. Su desapego de los resultados externos los hacía libres, y esa libertad era percibida como autoridad. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, escribía sobre la humildad de aceptar que incluso la fama y el poder son efímeros. Epicteto, que había sido esclavo, mostraba una calma que inspiraba a sus alumnos a escucharlo con devoción. La paradoja es que cuanto más nos aferramos, menos conseguimos. Cuanto más soltamos, más fluimos y más puertas se abren. No porque el universo premie mágicamente el desapego, sino porque la serenidad interior te permite actuar con claridad, sin el ruido de la ansiedad. Tus decisiones son más firmes, tus palabras más genuinas, tu presencia más ligera. El desapego no significa falta de ambición. Al contrario, te permite trabajar con intensidad, pero sin quedar prisionero del resultado. Como decía Séneca, quien es esclavo de sus deseos, aunque sea rey, sigue siendo esclavo. Al liberarte de esa esclavitud, no solo recuperas tu paz, sino que proyectas un aura de alguien que no necesita impresionar para ser valioso.
Y ahí está el magnetismo oculto. La gente confía más en quien no necesita rogar su atención, respeta más a quien no teme perder y admira más a quien camina firme, con o sin aplausos. Muchas personas malinterpretan el desapego. Creen que significa cortar lazos, no sentir nada o vivir aislados como si el mundo no importara. Nada más lejos de lo que enseñaban los estoicos. El desapego no es frialdad, es libertad. No es apatía, es serenidad. Un corazón frío se aleja del mundo por miedo a ser herido. Un corazón desapegado, en cambio, se involucra plenamente, pero no depende del resultado. Esta diferencia es vital. El frío evita amar. El desapegado ama más auténticamente, porque su amor no nace de la necesidad, sino de la elección consciente. Epicteto solía ponerlo de manera radical. Cuando beses a tu hijo o a tu esposa, recuerda que besas a un mortal y que quizá mañana no estén. A primera vista, parece duro, incluso cruel. Pero el mensaje profundo no era dejar de amar, sino amar con mayor gratitud y conciencia, sin dar por sentado que las personas estarán siempre ahí. Es un llamado a vivir el presente con plenitud y a soltar la ilusión de control sobre la vida y la muerte. El desapego estoico no elimina el amor, sino que lo purifica. Lo libera de la ansiedad por perder, del miedo al rechazo, de la obsesión por retener. Así, en vez de vivir desde la carencia, vivimos desde la abundancia interior. Un ejemplo moderno. Piensa en alguien que entra a una relación con la necesidad de que el otro lo haga sentir completo. Esa dependencia genera celos, control y miedo. Ahora imagina a alguien que ya se siente pleno consigo mismo, que comparte su vida no por necesidad, sino por elección. Esa persona no teme perder porque no está incompleta, y precisamente por eso su compañía se vuelve más valiosa. La frialdad aleja. El desapego, bien entendido, atrae. Porque no se trata de cerrar el corazón, sino de abrirlo con la certeza de que nada externo puede quitarte la paz que ya has cultivado dentro de ti. Hasta aquí hemos entendido el concepto, pero los estoicos no se quedaban en la teoría. Su filosofía era práctica, diseñada para ser aplicada en la vida diaria. El desapego no se construye de la noche a la mañana, es un músculo que se entrena. Y existen ejercicios simples que puedes empezar hoy mismo. Primero, la dicotomía del control escrita. Cada noche toma una hoja y divide en 2 columnas. A la izquierda, escribe lo que te preocupa. A la derecha, clasifica, ¿depende de mí o no depende de mí? Luego, decide actuar solo sobre lo primero y suelta lo segundo. Es un ejercicio que libera de inmediato la mente. Segundo, premeditatio malorum, anticipa los obstáculos. Antes de un proyecto o un día importante, pregúntate, ¿qué podría salir mal? Imagina posibles contratiempos y piensa cómo reaccionarías. No para obsesionarte con el desastre, sino para entrenar tu calma y recordar que puedes soportar más de lo que crees. Tercero, ayuno de validación. Pasa un día completo sin revisar redes sociales, sin buscar elogios, sin contarle a nadie lo que hiciste. Observa cuánta ansiedad surge al no recibir aprobación. Ese silencio revela tu dependencia y al atravesarlo, recuperas poder. Cuarto, microincomodidades. Los estoicos practicaban la incomodidad voluntaria. Caminar con ropa sencilla, comer de manera frugal, exponerse al frío. Hoy puedes hacerlo con duchas frías, caminatas sin música o dejar el celular en casa por unas horas. Estos pequeños retos reducen la dependencia del confort y fortalecen la mente.
Quinto, diario estoico. Al final del día, escribe un momento en que lograste soltar algo que no dependía de ti. Aunque sea pequeño, como no molestarte por el tráfico o no engancharte en una discusión. Reconocer tus avances refuerza el hábito del desapego. Cada uno de estos ejercicios entrena tu mente a desprenderse de lo innecesario. Poco a poco, dejas de actuar desde la necesidad y empiezas a moverte desde la claridad. Y esa claridad es la fuente real de ese magnetismo que otros perciben. El desapego no se mide con discursos, sino con actitudes concretas que se van reflejando en la vida diaria. Muchas veces ni siquiera lo notas al principio, pero los demás lo perciben antes que tú. Estas son algunas señales claras de que estás avanzando en este camino. 1. Menos reactividad emocional. Antes te alterabas por un comentario, un mensaje ignorado o una pequeña demora. Ahora respiras, dejas pasar unos segundos y eliges tu respuesta. No es que no sientas, sino que no reaccionas automáticamente. 2. Decisiones más claras. Cuando no dependes de agradar o de obtener un resultado inmediato, eliges con calma lo que realmente va con tus valores. Empiezas a decir no con mayor facilidad, sin culpa ni miedo. 3. Relaciones más sanas. Tu círculo cambia. Ya no buscas la compañía de quienes solo llenaban vacíos. Ahora te rodeas de personas que suman, porque eliges desde la libertad y no desde la carencia. 4. Menos obsesión con el futuro. El apego suele manifestarse como ansiedad por lo que viene. Cuando practicas el desapego, trabajas con disciplina, pero duermes con tranquilidad. Sabes que hiciste lo que estaba en tu control y el resto se acomoda como deba. 5. Mayor serenidad en la pérdida. Nadie está exento de momentos difíciles, rupturas, fracasos, pérdidas materiales. Pero cuando llegan, ya no sientes que tu mundo se derrumba. Puedes llorar, sí, pero sin quebrarte por dentro, porque has aprendido a no identificar tu valor con lo que posees. 6. Presencia magnética. Los demás empiezan a notar algo distinto en ti. Tu silencio es más respetado, tus palabras más escuchadas, tu compañía más valorada. Ese magnetismo no se debe a una técnica superficial, sino a la tranquilidad que proyectas al no depender de nada externo. Estas señales son pruebas de que el desapego no es un ideal lejano, sino una práctica posible. Y cada paso que das hacia él te convierte en alguien más libre, más fuerte y más auténtico. Llegados a este punto, podemos ver que el desapego no es una moda ni una pose, sino un principio eterno que ha transformado a miles de personas a lo largo de la historia. Los estoicos lo entendieron con claridad. Quien depende de lo externo siempre será esclavo. Quien aprende a soltar se vuelve invencible. Ese magnetismo del que hablamos no surge de técnicas superficiales, ni de aparentar indiferencia, ni de jugar a ser alguien que no eres. Surge de la coherencia entre tu interior y tu exterior, de la calma que da saber que nada externo puede robarte la paz, de la libertad de actuar según tus valores, sin miedo a perder lo que nunca estuvo bajo tu control. El desapego es magnético porque es raro. La mayoría vive atrapada en la necesidad de aprobación, de éxito inmediato, de reconocimiento constante. Cuando alguien rompe ese patrón, cuando alguien se muestra completo sin necesitar nada a cambio, se convierte en un faro. Ese faro atrae, inspira y muestra un camino distinto. No significa que no sientas dolor, ni que no valores lo que tienes. Significa que disfrutas lo que llega, agradeces lo que permanece y aceptas lo que se va.
Esa es la auténtica fortaleza estoica, no escapar de la vida, sino vivirla con todo su peso, pero sin cadenas. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras trabajar sin ansiedad por los resultados, amar sin miedo a perder y vivir sin que tu valor dependiera de la opinión de los demás. Ese es el magnetismo oculto del desapego. Una vida más libre, más plena y más auténtica. Así que la invitación final es simple pero profunda. Practica, aunque sea un poco cada día. Haz el inventario de tus apegos. Escribe lo que depende de ti. Acepta lo que no y da pasos concretos hacia la libertad interior. Cuando menos lo esperes, descubrirás que la serenidad que tanto buscabas ya estaba en ti. Solo necesitabas soltar. Gracias por acompañarme en esta reflexión. No olvides apoyarme para que el mensaje llegue a más personas que lo necesiten. Nos vemos en un próximo video.